Esta es la última charla. Habrá diálogos a partir del miércoles durante 5 días. En las últimas 6 reuniones hemos hablado juntos de muchos problemas psicológicos humanos. Y me gustaría esta mañana, si puedo, hablar de algo que considero muy importante. La palabra meditación ha sido muy mal entendida, al menos eso pienso yo. Tanto en el este como en el oeste. La palabra en sí misma significa pensar, reflexionar, investigar. To think over, to ponder over, to inquire into. Y no todo lo que hemos hecho de ella es un problema muy complejo, como todos los problemas humanos. La meditación tiene muy poco sentido. Meditation has very little meaning. Si no hemos establecido el fundamento correcto para la meditación. El mismo establecer los cimientos, que es una recta conducta, estar libre del miedo, etc. En el mismo establecer esos cimientos está la meditación. La meditación no es algo alejado, aislado de la actividad diaria. Lo incluye todo. Creo que esto debe ser entendido desde el principio. No es algo que se hace 20 minutos por la mañana, por la tarde o la noche, y luego se olvida, y siguen con su errática vida diaria. Cuando la meditación tiene lugar, es algo extraordinario y debemos investigarlo juntos. Vamos a adentrarnos juntos, compartiéndolo juntos. No les estoy diciendo cómo meditar, eso es demasiado tonto, demasiado infantil. Porque una de las primeras cosas es que uno debe ser libre. Ser completamente una luz para sí mismo. ¿Entienden? Una luz para sí mismo. Y esta luz no puede ser dada por otro. Ni pueden encenderla en la vela de otro. Si la encienden en la vela de otro, es solo una vela. Se puede apagar. Mientras que si podemos descubrir qué significa ser una luz para uno mismo, entonces esa misma investigación forma parte de la meditación. Así pues, vamos juntos a investigar, en primer lugar, qué significa ser una luz para uno mismo y ver cuán extraordinariamente importante es tener esta luz. Estamos muy habituados y condicionados
para aceptar la autoridad. La autoridad del sacerdote, la autoridad de un libro, de un gurú, la autoridad de quien dice que sabe. En todas las cuestiones, si puedo usar esa palabra, espiritual, en todas estas cuestiones no debe ni tiene que haber autoridad alguna, porque de lo contrario no pueden ser libres. No pueden ser libres para investigar, para descubrir por sí mismos qué significa la meditación. Si usted está real y profundamente interesado en esta cuestión, esta cuestión, la meditación, no cómo meditar. Eso es de nuevo demasiado infantil, sino el movimiento de la meditación, el acto de la meditación, el fluir de la meditación, para descubrir lo que significa la autoridad, es decir, descubrir de otro. ¿Qué y cómo meditar? Es una de las cuestiones de la autoridad. Donde hay autoridad, no puede haber libertad, ya sea en el mundo tiránico de una dictadura, en el estado totalitario, no hay libertad. Del mismo modo, si no hay libertad de la autoridad, es decir, la palabra autoridad significa alguien que origina algo. El autor. La palabra proviene de la palabra autor. El que comienza algo, que origina algo. Y el resto de la gente, pues lo sigue. Lo convierte en autoridad y entonces ello está muerto. Uno debe pues tomar una actitud, si realmente quiere adentrarse en esta cuestión de meditación, en ser completa, total e internamente libre. Libre de toda autoridad, de toda comparación. No sé si pueden hacerlo, incluyendo la del que habla. Especialmente la del que habla, o sea, yo. Porque si sigues lo que él dice, se acabó. Por lo tanto, uno debe ser extremadamente consciente de la importancia de la autoridad. En un sentido, como el médico, el científico, el hombre, y todo lo demás, pero comprender la totalmente nula importancia de la autoridad en lo interno. Ya se trate de la autoridad de otro, que es bastante fácil de soltar, como si es la autoridad de la propia experiencia, de los conocimientos, conclusiones, que se convierten en su autoridad y luego se convierten en su prejuicio. Así pues, uno debe ser igualmente libre de la autoridad de otro y también libre de conclusiones que se convierten en la autoridad propia, desde la propia experiencia. Nos adentraremos en esa palabra, experiencia, enseguida, desde el propio entendimiento. Entiendo, por lo tanto, tengo razón. Todas estas formas de autoridad. ¿Entienden lo difícil que va a ser? Si realmente quieren profundizar en esta cuestión tan compleja,
De otra forma, nunca podrán ser una luz para sí mismos. Cuando eres una luz para ti mismo, eres una luz para el mundo, porque el mundo eres tú y tú eres el mundo. Me pregunto si ven eso. Eso es, pues, lo primero que hay que entender. Que no hay nadie que les guíe, nadie que les diga que están progresando, nadie para que les diga o les anime. Usted ha de estar completamente solo en la meditación. ¿Comprenden lo que significa? Y esta luz solo puede venirle a usted cuando comprende o investiga en sí mismo lo que es, lo que usted es. Eso es conciencia de sí mismo, saber lo que uno es. No según los psicólogos, según algunos filósofos, ni según el que habla, sino saber, darse cuenta de su propia naturaleza, de su propia estructura, de su propio pensamiento, sentimiento, descubrir toda su estructura. Por tanto, el conocimiento propio se vuelve extraordinariamente importante. No la descripción dada por otro, sino realmente lo que es. Lo que usted es, no lo que cree que es, o lo que piensa que debería ser, sino lo que realmente sucede. ¿Sabe lo difícil que es eso? ¿Alguna vez lo ha intentado? Ser consciente de lo que tiene lugar por dentro, dentro de la piel, por así decirlo. Porque observamos a través de los conocimientos del pasado, ¿verdad? A través de lo que han adquirido como experiencia o lo que han recogido de otros. Con dichos conocimientos examinan. Por tanto, se examinan a sí mismos desde el trasfondo del pasado. Por tanto, en realidad, no observan lo que es. Debe haber, pues, libertad para observar. Entonces, en esa observación, empieza a desarrollarse toda la estructura y naturaleza de uno mismo. ¿Están siguiendo todo esto? Por favor, presten al menos esta mañana una hora de atención. Porque muy pocas personas les dirán todo esto. Porque tienen interés personal, quieren formar organizaciones, grupos, entienden toda la estructura de ese negocio. Entonces, por favor, si no les importa, presten toda su atención a lo que se les dice. Para comprenderse a sí mismo debe haber observación. Y esa observación solo puede tener lugar ahora. Ahora. El ahora no es el movimiento del pasado que observa el ahora. ¿Ven la diferencia? Puedo observar el ahora desde el pasado, desde mis conclusiones pasadas, prejuicios, esperanzas, miedos y todo lo demás.
lo cual es la observación del presente desde el pasado. Y pienso que estoy observando el ahora. Pero la observación del ahora solo puede tener lugar cuando no está el observador, el cual es el pasado. ¿Entienden esto? Así pues, la observación del ahora es extraordinariamente importante. Que, como dijimos el otro día, el movimiento del pasado, encontrando el presente, debe terminar ahí. Ese es el ahora. Pero si permites que continúe el ahora, se convierte en el futuro o el pasado, pero nunca el actual ahora. Espero que entiendan todo esto. Así pues, la observación solo puede tener lugar en el ahora. En la misma acción, cuando estás enojado, cuando eres codicioso, observarlo tal como es, lo que significa no condenarlo, no juzgarlo, pero mirarlo y dejarlo florecer y desaparecer. ¿Comprenden la belleza de ello? ¿Saben? Oh, vamos. Estamos acostumbrados, o tradicionalmente estamos educados, a reprimir o a movernos dentro de ciertas directrices. Lo que estamos diciendo es observar su ira, su avaricia, sus demandas sexuales, o lo que sea, y observar sin el pasado, para que la ira florezca y desaparezca, se marchite. Y cuando hagan eso, nunca volverán a enojarse. No sé si alguna vez han hecho estas cosas. Bueno, háganlo alguna vez y lo descubrirán por sí mismos. Permitir a través de la observación en la que no hay elección, solo observar su avaricia, su envidia, sus celos o lo que sea. Y en la misma observación, ello florece y experimenta un cambio radical. Los científicos también dicen que cuando se examina a través de un microscopio, el mismo acto de observación de la célula o lo que sea, sufre un cambio. ¿Lo entienden? La observación misma, sin el trasfondo, produce un cambio. ¿Comprenden? Así pues, darse cuenta de uno mismo, sin ninguna elección, y ver lo que realmente sucede en el ahora, es permitir que todo el movimiento del ego, del yo, florezca. Y al observarlo, sufre una transformación radical. Si no hay trasfondo, si no hay un observador, ¿qué es el trasfondo? ¿Lo han captado un poco? ¿Lo han entendido? Bien, adelante. Así, al hacer eso, obviamente, la autoridad no tiene lugar. El que dice, yo sé, haré esto o aquello, eso está descartado completamente, para siempre. No hay, pues, intermediario entre su observación y la verdad, que vamos a descubrir ahora. ¿Qué es la verdad?
si es que se puede descubrir. Así pues, al hacer eso, uno se vuelve una luz para sí mismo. Entonces no le pregunta a nadie nunca cómo hacer algo. En el mismo hacerlo, que es observar, está el acto, hay el cambio. Así, eso es lo primero que hay que aprender. Porque estamos aprendiendo. Lo primero que hay que aprender es que uno ha de ser una luz para sí mismo. Y es extraordinariamente difícil resistirse a la tradición de que debe ser guiado. Es por eso que los gurús de la India se multiplican como feos hongos por todo el mundo. Por favor, lo siento. Porque realmente están trayendo la vieja tradición, poniéndola en diferentes palabras y lo ofrecen. Es lo viejo. En India eso ha estado sucediendo durante miles de años. He visto a muchos de los llamados grandes gurús que han venido a verme y se van con gran respeto, pero siguen en lo suyo. Así pues, libertad para observar. Y por lo tanto, ninguna autoridad, de ningún tipo, es esencial. Luego, la búsqueda de experiencia que todos queremos, eso debe terminar. Les mostraré por qué. Tenemos cada día experiencias de todo tipo. Hemos tenido experiencias sexuales, experiencias de varias clases, a través de libros, a través de... Ya conocen toda la demanda de experiencia. La palabra experiencia significa pasar por y terminar, no grabarlo. La grabación se convierte en recuerdo. Y ese recuerdo distorsiona la observación. Digamos, por ejemplo, si uno es cristiano, ha sido condicionado durante 2000 años a todas sus ideologías, creencias, dogmas, rituales, salvadores, y quiere experimentar aquello que llama lo que sea. Entonces lo experimentará, porque ese es su condicionamiento. Como en la India, ahí tienen varias formas. Tienen varios dioses, o cientos de ellos. Y están condicionados a ello, y tienen visiones al respecto. Porque según su condicionamiento, ellos verán. Así, la demanda de experiencia, cuando estamos aburridos de todas las experiencias físicas, queremos otro tipo de experiencia, la experiencia espiritual. La mayor demanda, descubrir si hay Dios, tener visiones y todo lo demás. Tendrá visiones, experiencias, de acuerdo a su trasfondo.
Obviamente, porque su mente está condicionada así. Ser consciente de eso y ver que está implícito en la experiencia. Tiene que haber uno que pasa por la experiencia, ¿verdad? El experimentador es todo aquello que ansía, todo lo que han dicho, su condicionamiento, y él quiere experimentar algo que se llama Dios o Nirvana o lo que sea. Así pues, él lo experimentará. Pero la palabra experiencia significa reconocimiento. Reconocimiento implica que ya conoces. Por lo tanto, no es algo nuevo. Así, una mente que exige experiencia está realmente viviendo en un pasado. Y por lo tanto, nunca puede comprender algo totalmente nuevo, original. Debe haber, pues, libertad de ese afán de experiencia. ¿Comprenden? ¿Saben? Va a resultar tremendamente arduo entrar en esta clase de meditación porque queremos una vida fácil, cómoda, feliz, ya saben, una vida acomodaticia. Y así, cuando hay algo difícil o que exige su atención y energía, dicen, bueno, eso no es para mí, iré por otro lado. Así pues, no autoridad ni demanda de experiencias de ningún tipo. Eso significa que no está el que experimenta. ¿Entienden? ¿Estamos compartiendo esto juntos de alguna manera? Luego, observar sus miedos, sus placeres, las penas, y toda la complejidad de la vida diaria en la relación. Observar todo eso, observar muy cuidadosamente. Y dijimos que observar implica que no hay observador. Por lo tanto, no se trata de reprimir, negar, aceptar, sino simplemente observar su miedo. Porque cuando hay miedo, ello siempre distorsiona la percepción. Cuando meramente se busca placer, nuevamente ese es un factor. Y cuando hay dolor, de nuevo, es una carga. La mente que está aprendiendo qué es la meditación debe estar libre de esto y comprender la relación diaria, cotidiana, lo cual es mucho más arduo. Porque, como dijimos, nuestra mutua relación se basa en nuestra propia imagen del otro, etc. Así, mientras haya un creador de imágenes, ese creador de imágenes impide una verdadera relación con otro. ¿No es cierto? Esto es esencial. Antes de poder profundizar en la cuestión de la meditación, por eso muy pocas personas meditan adecuada y correctamente. El resto está jugando como una diversión.
como algo que agregas a lo que ya tienes. Ahora bien, cuando eso está cuidadosa y profundamente establecido, lo cual forma parte de la meditación, podemos proceder a descubrir si el pensamiento puede ser controlado. Thought can be controlled. ¿Comprenden? Donde quiere que vayan, ya sea en la India, un monasterio zen o varias formas de meditación tibetana, ya saben, lo traen todo de Asia, porque ustedes son tan crédulos, tan dispuestos a aceptar algo que creen que es nuevo, es tan viejo como las colinas. Renuncias al cristianismo y asumes esa carga. Siguen, es el mismo juego de siempre. La pregunta, pues, es si el pensamiento puede ser controlado. Todos los sistemas de meditación, siendo los sistemas práctica, método, día tras día, todos afirman que el pensamiento debe ser controlado, ya que el pensamiento es el factor perturbador para una mente quieta. ¿Entienden todo esto? ¿Nos encontramos en algún lugar? ¿Hay un terreno común entre nosotros? Dicen que el pensamiento ha de estar absolutamente sujeto, para que no pueda parlotear o descontrolarse. Por tanto, dicen, para controlarlo, son necesarios varios sistemas. El sistema zen, el tibetano, el budista y las diversas formas de meditación hindú, lo cual es, en esencia, controla tu pensamiento. ¿Verdad? No sé si han profundizado en esta cuestión. Si es así, y si han leído algo al respecto, o escuchado a sus gurús, y espero que ninguno de ustedes tenga gurús, al menos no los tendrán al final de la charla. Todos ellos insisten, porque los he escuchado a todos, han venido a contar muchas cosas al respecto, pidiendo al que habla que se una a ellos, preguntando, no voy a entrar en toda esta basura. Todos insisten en que el pensamiento debe ser controlado, y por lo tanto el pensamiento se ha de sujetar. Uno de los sistemas es el mantra yoga. Ya han oído hablar de eso. Ya saben, meditación trascendental. Denle un buen nombre como trascendental y lo convierten en algo maravilloso. La palabra mantra, el significado es, en su raíz es una frase, una fórmula, una palabra que producirá concentración. ¿Entienden? Puede ser Coca-Cola. No se rían, por favor, no se rían. Están atrapados en ello. Eso es lo que estoy objetando, el que ustedes quedan atrapados. Puede ser esa bebida, puede ser otra palabra, o una frase sánscrita que les da a su gurú, por $150, etc.
siendo la idea el ayudar a lograr concentración, de forma que su pensamiento sea sujetado por completo. ¿Comprenden? Ahora, si lo miran bien, ¿quién es el controlador? ¿Entienden? Usted quiere controlar su pensamiento. Ve la importancia de controlar su pensamiento e intenta controlarlo, pero siempre se escabulle. Pasa 40 años intentando controlar. ¿Entienden? A cada momento se escabulle. Así pues, tienen que preguntarse quién es el controlador y por qué es tan importante hacer tan tremendo esfuerzo para controlar. Esfuerzo, siguen, lo cual significa conflicto entre el pensamiento que se aleja y otro pensamiento que dice, debo controlarlo. Es una batalla todo el tiempo, lucha, conflicto, todo eso. Debemos pues investigar quién es el controlador. ¿Comprenden? No es el controlador otro pensamiento. No, así, un pensamiento que asume el dominio dice, debo controlar al otro pensamiento. Un fragmento trata de controlar a otro fragmento. Por favor, vean esto con mucha atención, porque si no lo ven, lo que vamos a investigar se lo van a perder. Es decir, el pensamiento se ha dividido como movimiento. Parloteando, pensando varias cosas. Cuando quieres mirar algo, concéntrate, salta pensando en sus zapatos o cualquier otra cosa. Y hay otro pensamiento que dice, no debo hacer eso. Debo controlarlo. Ambos son el pensamiento. Uno asume el dominio e intenta reprimir al otro. Véanlo. Vean la validez de lo que se dice. No porque lo diga yo. Es así. Es decir, el pensamiento dice, sería maravilloso si pudiera controlar el pensamiento que está vagando para poder experimentar el nirvana o lo que sea que quieran experimentar. Hay pues una división, por favor, obsérvenlo, entre el controlador y lo que necesita ser controlado. Y así hay un conflicto entre el controlador y lo controlado. Y hay varios sistemas que le ayudarán a controlar. Uno de los sistemas es tomar conciencia poco a poco de todo lo que está haciendo, su respiración, su postura. Oh, eso es todo demasiado. No puedo soportar este tipo de cosas. Así pues, lo importante es descubrir si solo hay pensar, no el pensador y el pensamiento. El pensador que controla el pensamiento. Entonces solo hay pensar. ¿Entienden? Tanto si piensa en los cordones de las botas, o en su esposa, o en alguna felicidad futura, o lo que sea, sigue siendo pensar. No nos interesa, pues, cómo controlar el pensamiento, sino lo que es todo el proceso del pensar. Ahora, si uno es consciente de todo eso, entonces solo está el pensar. ¿Entienden? No el pensamiento que vaga.
y el controlador que dice debo controlarlo. Entonces solo está el pensar, ¿por qué debería pararse? ¿Comprenden? Si solo está el pensar, ¿por qué debería detenerse? El pensar, pues, es un movimiento, ¿no? Pensar es un movimiento en el tiempo. De aquí a allí, etc. El pensar es un movimiento como lo es el tiempo. Esa es la pregunta, no cómo dejar de pensar. ¿Han entendido mi pregunta en primer lugar? Se ha puesto énfasis en la meditación, la gente, los gurús y todo el resto de ese grupo han puesto énfasis en el control. Donde hay control, tiene que haber esfuerzo. Tiene que haber conflicto, represión. Y donde hay represión se da todo tipo de comportamiento neurótico, etc. Entonces, es posible, escuche por favor, es posible vivir sin ningún control. ¿Entienden? Ello no significa hacer lo que le apetece. Ser completamente permisivo, ¿comprenden? Estamos haciendo una pregunta mucho más seria, que es, en su vida diaria, psicológicamente, ¿puede usted vivir sin ningún control? Usted puede, nosotros lo hemos hecho. No soy, por favor, esto es algo muy serio, porque no conocemos una vida en la que no haya sombra de control. Todos conocemos solo el control. Así, para entender eso, una vida sin control hay que adentrarse a mucha profundidad. O sea, el control existe donde hay comparación. Me comparo contigo y quiero ser como tú, porque eres más inteligente, más brillante, más espiritual, y Dios sabe que más. Quiero ser como tú, así que me esfuerzo para ser como tú. Si no hay comparación alguna, psicológicamente, ¿qué ocurre? Soy lo que soy. No sé lo que soy, pero soy eso. No hay movimiento hacia lo que creo que es más. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay comparación, ¿qué ha sucedido? Soy torpe porque me he comparado contigo, que eres inteligente, brillante y por tanto me he vuelto torpe. O la misma palabra torpe me hace torpe. ¿Entienden el sentido? Me pregunto si entienden todo esto. Saben, cuando vamos a un museo, miramos cuadros. Y ustedes comparan Miguel Ángel, ya saben, varios artistas. Y dicen, este es mejor que el otro. Tradicionalmente estamos entrenados así. En la escuela decimos, debe ser mejor que A. Y luchas por ser A. Y los exámenes universitarios y toda esa actividad
es comparación, esforzarse. Pero estamos diciendo que cuando comprenden el movimiento del medir y cuando ven la irrealidad de ello psicológicamente, entonces tienen lo que es. ¿Comprenden? Tienen exactamente lo que es. Solo pueden conocer lo que es cuando tienen la energía. Esa energía se ha disipado en la comparación. ¿Verdad? Ahora pues tienen esa energía para observar lo que es. Observar el ahora con esa energía. Por tanto, lo que es sufre ahora una transformación radical. El pensamiento se había dividido a sí mismo como controlador y controlado. Pero solo hay pensar, no hay controlador o lo controlado, sino solo el acto de pensar. El pensar es un movimiento en el tiempo, como el medir. ¿Y puede eso natural y fácilmente, sin ningún control, llegar a su fin? ¿Entienden mi pregunta? Si hago un esfuerzo para ponerle fin, el pensamiento todavía está operando. Me he engañado al decir que el pensador es diferente del pensamiento. Entonces mi cuestión es completamente diferente. O sea, tan solo está el pensar. El pensador es el pensamiento. No hay pensador si no hay pensamiento. Y por tanto, ¿puede este pensar que es un movimiento en el tiempo terminar? Es decir, ¿puede el tiempo pararse? Ahora, se lo mostraré si se adentran en ello. Hemos dicho tiempo, por favor. Si están cansados, descansen. Y yo también me detendré. Si no están cansados, seguimos. Tiempo es el pasado. ¿Verdad? No hay tiempo futuro. Hay tiempo futuro solo cuando el pasado se encuentra con el presente. Lo modifica y sigue adelante. Así, el tiempo es un movimiento del pasado, modificado, pero continúa. Nosotros decimos que ese movimiento tiene que parar, ¿entienden? El cual es todo el movimiento de los conocimientos, ¿verdad? Todo el movimiento de lo que se ha conocido, a menos que estén libres de ese movimiento. No hay libertad para observar lo nuevo. ¿Comprenden? Decimos, pues, que ese movimiento debe detenerse. Ahora bien, no pueden pararlo por la voluntad, que es controlar, ni pueden detenerlo por el deseo, que forma parte de su sensación, pensamiento, imagen. Y así, ¿cómo se va a parar este movimiento? Con naturalidad, por favor, natural, fácil y felizmente. De manera que llegue a su fin, sin su conocimiento.
¿Alguna vez han renunciado a algo que les da gran placer? En el momento soltarlo al instante. ¿Lo han hecho alguna vez? Pueden hacerlo con dolor y tristeza. No estoy hablando de eso, porque quieren olvidarlo, alejarlo, sino algo que les brinda un inmenso placer. ¿Lo han hecho alguna vez? Soltarlo al instante, sin esfuerzo alguno. ¿Lo han hecho? Se lo mostraré. O sea, el pasado es siempre nuestro trasfondo. Vivimos en el pasado. Él me ha lastimado, me ha dicho que esto, me siguen toda nuestra vida, la pasamos en el pasado. El incidente de ahora se transforma en memoria y la memoria se convierte en el pasado. Así, vivimos en el pasado. El movimiento del pasado puede detenerse, eso es lo que estamos preguntando, ¿entienden? Ahora, solo puede detenerse. Esto no es un truco, ni algo que repites y dices, sí, eso es demasiado tonto. Significa que el pasado, que es un movimiento, y el ahora, que es no movimiento, ¿entienden? ¿Han entendido esto? Acabo de descubrir algo. El pasado es el movimiento modificado a través del presente hacia el futuro. Ese es el movimiento del tiempo. El pasado es un movimiento, siempre moviéndose, avanzando, encontrándose con el presente y avanzando. El ahora es no movimiento porque no conocen lo que es el ahora. Solo conocen el movimiento. ¿No es así? Cuando ese movimiento se topa con el ahora, no hay movimiento en absoluto. ¿Comprenden? No, por favor, esto no es una comunicación verbal. Tiene que ser sentido, conocido en profundidad, entendido. Ven, lo inamovible es el ahora. El ahora es el pasado que se topa con el presente. Eso hemos dicho. El pasado se encuentra con el presente y ahí termina. Eso es el ahora. Así, el movimiento del pasado se encuentra con el ahora, que es inamovible y se detiene. ¿Comprenden? Así pues, el pensamiento, que es un movimiento del pasado, se encuentra con el presente completamente y ahí termina. Eso tiene que ser meditado, reflexionado. Entonces lo siguiente es la mente, que no es solo materia, lo cual es el cerebro, que también es sensación, que también es todo lo que el pensamiento ha puesto en esa mente, que es la conciencia. En esa conciencia están todas las diversas demandas inconscientes.
Y preguntamos, ¿puede la totalidad de la conciencia ser observada como un todo, no fragmento por fragmento? ¿Entiende mi pregunta? Porque si examinamos fragmento por fragmento, será interminable. Es solo cuando hay una observación de la totalidad que hay un cese de ello, o nos lleva a algo distinto, ¿entienden? Entonces, ¿puede esa totalidad de la conciencia ser observada en su totalidad? Puede, si lo van a hacer, o sea, cuando miras un mapa, cuando ves un mapa y lo estás mirando con ganas de ir a determinado lugar, hay una dirección. Cuando buscas una dirección, es muy simple. Estás en esta ciudad y quieres ir a Berna, o a Zúrich, o a Ginebra, lo que sea, y la dirección está ahí. Pero observar la totalidad del mapa es no tener dirección. Es simple, ¿no? Vean cuán simple es, por Dios, no lo compliquen. Así, de la misma manera, mirar esta conciencia completa es no tener dirección, lo cual significa no tener motivo. Porque cuando miras un mapa, quieres ir de aquí para allí, tienes un motivo, tu placer, esto o aquello. Así, tu motivo traza la dirección. Pero observar totalmente algo, usted o su conciencia, es no tener motivo y por tanto no dirección. Entonces ven el todo, como ven cuando miran un mapa al completo. ¿Verdad? Entonces no pones Alemania donde está Italia o Italia donde está Inglaterra. Así pues, miras el mapa completo. Cuando no hay dirección, lo que significa que no hay motivo. Así que para observar tu conciencia al completo no debe haber motivo ni dirección. Y eso es posible cuando has sido entrenado a hacer todo, a actuar con un motivo. No hay acción sin motivo. Es para eso. Todas nuestras religiones, todo dice que debe tener un motivo. Pero desde el momento que tienes un motivo, que es placer o dolor, recompensa o castigo, eso te da una dirección. Y por tanto, nunca puedes ver el todo. Si entienden eso, ven esa realidad, entonces no tiene ningún motivo. No, ¿cómo voy a librarme de mi motivo? ¿Entienden? Solo pueden ver algo totalmente cuando no hay dirección. Todo esto forma parte de la meditación, ¿comprenden? Así que no haya un centro desde el cual parta una dirección. El centro es el motivo. Si no hay motivo, no hay centro, y por tanto no hay dirección. Entonces, ¿qué? Luego están todos los sistemas de yoga. ¿Saben lo que yoga significa? Yoga significa juntar. Creo, y también me lo han dicho, es un significado bastante erróneo.
Originalmente, como sospechaba, era algo totalmente diferente. O sea, total armonía. No que haciendo ejercicios, respirando, vas a obtener armonía, sino que la misma forma de vivir es armonía. Y solo pueden hacerlo cuando hayan entendido la relación. Siguen. ¿Están siguiendo todo esto? Are you following all this? Así pues, la mente, debo entrar en otra cosa, también aquí. Al hacer todo esto, al vivir así todos los días, tienes ciertos poderes, ¿comprenden? Lo que en sánscrito se llama siddhis, o sea, te vuelves clarividente. Porque tu cuerpo se vuelve asombrosamente sensible. Tu mente se vuelve muy clara, puedes leer los pensamientos de otras personas, tienes ciertas capacidades que nunca has tenido antes, telepatía, y ya saben, todo eso. Ahora bien, nosotros hemos pasado por todo eso, pero quedar atrapado en algo así significa que no puedes ir más allá. ¿Comprenden? Si te atrapan todas esas cosas bastante infantiles, es bastante infantil. Si tienes un cuerpo muy sensible, casi puedes escuchar lo que la gente dice, piensa, todo eso, y te da cierto poder, ciertas capacidades. Pero si eso se vuelve importante, entonces lo has perdido todo. Y también, ahora, se está hablando, desafortunadamente, estas personas que no saben nada, están hablando del Kundalini, no voy a entrar en todo eso. Así pues, ahora la mente está preparada, ¿entienden? Está preparada para observar, sin ningún movimiento. ¿Lo han captado? Porque han entendido la autoridad, han comprendido. Todo lo demás, no voy a entrar en todo eso. Mantenerse completamente solo, ser una luz para sí mismo. Por lo tanto, nada le vulnera. Por tanto, la mente no registra el cerebro, en lo cual nos adentramos. La mente, pues, ahora está sin un solo movimiento. ¿Verdad? Por lo tanto, es silenciosa. Silencio no impuesto. Silencio no cultivado, que no tiene sentido, sino un silencio que no es resultado de detener algo. Ruido de frenado, ¿entienden? Es un resultado natural de la vida diaria. Y la vida diaria tiene su belleza. Dicha belleza forma parte de este no movimiento. Debo hablar de la belleza. ¿Qué hora es? ¿Podemos hablar 10 minutos más? Yo hablo y ustedes escuchan. Si estuvieran compartiendo conmigo, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Es la descripción? ¿Es la cosa que ves?
las proporciones, la altura, la profundidad, las sombras. Un cuadro de Miguel Ángel, o una estatua suya. ¿Qué es la belleza? ¿Está en su ojo o está ahí fuera? ¿O no está en su ojo ni ahí fuera? ¿Comprenden de lo que estoy hablando? Decimos que una cosa es hermosa, una bella arquitectura, maravillosa catedral o una hermosa pintura. Está ahí fuera. O está en el ojo, porque ha sido entrenado, ha estado observando, ha visto lo que es feo, no proporcionado, que no tiene profundidad ni estilo. Está ahí fuera o está en el ojo. O bien no tiene nada que ver ni con el ojo ni con aquello ahí fuera. Les pregunto, la belleza es cuando tú no estás. ¿Correcto? ¿Entienden? Cuando miran, ustedes están mirando, ¿no es cierto? Y dicen, eso tiene una maravillosa proporción, eso está tan quieto, tanta magnificencia, pero todo ello es usted que mira, dándole importancia. Pero cuando usted no está ahí, eso es belleza. ¿Entienden? Oh, no lo conocen. Y cuando esa belleza está ahí, esa expresión puede que nunca tenga lugar. ¿Comprenden? Pero queremos expresarlo, porque eso es realización personal. Soy artista, soy importante, ¿me siguen? Por eso la belleza puede darse cuando usted, como ser humano, con todos sus afanes, su ansiedad, dolor, tristeza, no está ahí. Ahí está la belleza. Así pues, la mente ahora está quieta, sin un movimiento, without a movement. Entonces preguntan, entonces estamos investigando, no investigando, porque toda investigación, todo movimiento se ha detenido. Entonces, ¿qué hay cuando se detiene el movimiento? ¿Comprenden? ¿Es la compasión un movimiento? Is compassion a movement? Uno es compasivo, hace algo por el otro. Se va a algún pueblo indio o algún lugar y ayuda a la gente porque usted es compasivo. Todo eso son diversas formas de sentimentalismo, afecto, etc. Pero estamos preguntando algo mucho más importante, es decir, cuando no hay movimiento, ¿qué tiene lugar? ¿Qué hay ahí? Preguntamos, ¿es compasión? ¿O está más allá de todo eso? Es decir, ¿hay algo que sea totalmente original y por lo tanto sagrado? ¿Comprenden? Porque no conocemos lo que es sagrado.
nuestras imágenes son sagradas, ya se vayan a una iglesia, templo o mezquita, nuestras imágenes son sagradas, pero las imágenes son creadas por el pensamiento. El pensamiento es un proceso material, un movimiento. Así pues, cuando no hay movimiento, hay algo totalmente original, totalmente no tocado por la humanidad, no tocado por todo el movimiento del pensamiento. Por tanto, eso puede ser que sea lo original y por consiguiente lo más sagrado. ¿Comprenden? Esta es verdadera meditación, empezar desde un mismo principio, no sabiendo. Por favor, si comienzan sabiendo, terminan en la duda. ¿Entienden? Si comienzan no sabiendo, terminan con la verdad absoluta, lo cual es certeza. Me pregunto si lo captan. Puesto que comenzamos diciendo que debemos investigar en nosotros mismos, y nosotros mismos es lo conocido, por tanto, vaciar lo conocido, así, desde ese vacío, todo el resto fluye con naturalidad. Así pues, donde hay algo de lo más sagrado, que es todo el movimiento de la meditación, la vida tiene un significado totalmente diferente. Nunca es superficial, nunca. Puedes tener 10 trajes o una casa, pero si tienes aquello, nada importa. Bueno, señores, eso es todo.